Comienzo en este momento a predicar la palabra del Señor. El título que vamos a predicar, escuche bien, si vas a pedir, pide más visión. Ese es el título. Si vas a pedir, pide más visión. Vamos a partir de una historia. Quiero aclarar lo siguiente a manera de introducción. De una historia no se puede hacer una doctrina bíblica, porque las historias, al igual que las parábolas en la Biblia, tienen unas particularidades, tienen unas especificaciones que se dan, escuche bien, en esa historia y no necesariamente se repiten. Lo voy a decir de nuevo. De una historia, un acontecimiento que haya en la Biblia, no se puede necesariamente coger y hacer una doctrina. Por ejemplo, usted no puede tomar la historia de Marta y María y decir que si el pastor llega a su casa, hay que sentarse a escuchar al pastor, porque Jesús le dijo a Marta que eso era lo más importante y que María lo estaba haciendo. No, pero es que esa historia no es para eso. Esa historia implica que en ese momento escuchar a Jesús era la prioridad. Pero eso no se repite hoy día necesariamente. Así que cuidadosamente, con la Biblia en la mano, tomaremos esta historia de Marcos 10, 46 al 52 y vamos a hacer, escuche bien, aplicaciones de la historia. Aplicaciones de aquellas cosas que pueden servirnos a nosotros como ejemplo para que si vamos a pedir, pidamos más visión. Es que en los tiempos de Jesús, las personas tenían un encuentro cara a cara con Jesucristo. Él estaba en la tierra caminando, así que la gente se acercaba a él y tenían un encuentro personal, un encuentro cara a cara, podían hablar con él. Tenemos ejemplos como de Nicodemo, que fue de noche, pero tuvo un encuentro con Jesús. Tenemos ejemplos de Zaqueo, que se subió en un árbol, no para tener un encuentro, sino para verlo de lejos, pero tuvo un encuentro con Jesús y terminó cenando Jesús en la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús estaba físicamente ahí. Ahora bien, cuando las personas llegaban a Jesús o Jesús llegaba a las personas, éstas tenían que decidir qué pedir, cómo pedir y para qué pedirle a Jesús. Esa es una regla de oro. Esa es una regla de oro, que es un término que se usa para decir que es una regla de sumo valor, de suma importancia, pero escuche ahora, es una regla que tiene vigencia en este tiempo. Y usted preguntará, pero ¿cómo puede tener vigencia que cuando las personas se acercaban a Jesús tenían que saber qué pedir, cómo pedir y para qué pedirle a Jesús? ¿Cómo va a tener vigencia si Jesús no está físicamente hoy? Lo que pasa es, mis amados hermanos, que hoy nosotros seguimos teniendo encuentro con Jesús a través de su palabra y a través de la oración. Cuando nosotros leemos la palabra, es una invitación de Dios a conocerle. Y cuando nosotros oramos, es un encuentro cara a cara con Dios en el mundo espiritual, donde tenemos que aplicar la regla de oro que se aplicaba antes también, de qué pedir, cómo pedirlo y para qué pedirlo. Así que hoy vamos a mostrar cómo esta regla se cumplió ayer y cómo se sigue cumpliendo. Cuando le pedimos al Señor, lo primero que tenemos que estar conscientes es de que estamos pidiendo ante una verdadera necesidad. Hay gente que oran por cosas que no tienen que orar. Señor, trae a alguien que mueva esa silla. Pero ¿para qué tú vas a orar, a molestar al Señor para que alguien venga y mueva la silla si tú estás frente a la silla? Señor, tú podrías traer a alguien que dé comida a la gente hambrienta, pero ¿por qué tú vas a orar que Dios traiga a alguien que dé comida a la gente hambrienta cuando tú comes todos los días en tu casa?
por lo menos darle comida a una persona y ora que Dios siga trayendo a otros para que sigan dando comida a otros. Así que la oración debe de ser, cuando vas a pedir, si es una oración para pedir, debe ser basada en una necesidad. Bueno, ¿y qué más grande necesidad que esta? Dice el texto bíblico, Marcos 10, 46 en adelante, entonces vinieron a Jericó. Ese entonces es un condicionante que está diciendo que estaban en algún lugar y ya terminaron o salieron de ahí y se dirigieron a otro lugar. En este caso a Jericó. Y mire lo que dice el texto. Y al salir de Jericó, él, o sea Jesús, y sus discípulos y una gran multitud. Aquí hay, hermano, una historia que no se va a volver a repetir en toda su expresión. Dice que salen del lugar donde ellos estaban y ahora ellos llegan al salir de Jericó. Dice que cuando ellos salen, y le voy a explicar esto ahora mismo, dice que iba Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Va Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Esta historia está en Mateo y está en Lucas. Por si usted lee que dice en una de las historias que ellos iban saliendo de Jericó, como dice aquí, y en otra dice que iban llegando a Jericó, fue que hizo el milagro. Ahí no hay contradicción. Lo que pasa es que habían dos pueblos con el mismo nombre, Jericó, la ciudad. Y cuando Jesús entró a una ciudad llamada Jericó 1 o 2, estaba saliendo de la otra. Así que la historia no hay contradicción. En el mapa geográfico aparece ahí que son la misma. Es como cuando yo digo, yo estaba en Santurce y me moví a San Juan. Bueno, yo estaba en San Juan y seguí moviéndome en San Juan, porque Santurce es parte de San Juan. Es lo mismo, eso mismo pasa aquí. Pero escuche ahora. Dice que a ese Jesús, sus discípulos y la gran multitud, ahora se une Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, que estaba disfrutando del dinero que tenía guardado en el banco y sus sirvientes le servían. ¿Es eso lo que dice? ¿Qué dice? Estaba sentado junto al camino mendigando. Y ya vimos en la versión PDT que dice que él no es que era ciego y por ser ciego era mendigo, sino que era un mendigo y era ciego. Que lo que estaba causando su mendiguez, su necesidad, su pobreza no era la ceguera necesariamente, sino que ya era un mendigo. Entonces yo hago la pregunta. ¿No hay una verdadera necesidad aquí para pedir? Claro que sí. Este hombre llega llega Jesús discípulos y la multitud y llega y pasan por donde está Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, que está sentado junto al camino mendigando. Pero déjeme darle unos datos. La palabra sentado aquí no es la palabra que usted cree en español, que quiere decir que fulano llegó y se sentó en ese lugar y usted, todo el que oye, sabe que usted está diciendo que esa persona no se quedó sentado, sino que esa persona se sentó ocasionalmente, pero se va a ir. No, aquí la palabra sentado es una que significa residir, vivir. ¿Dónde estaba él? En su casa, viviendo. ¿Y dónde él vivía? Como lo viven los mendigos, en la calle, junto al camino. El término que se usa en el idioma del Nuevo Testamento, el griego, significa habitar, morar, residir. De manera que hasta ahora hemos visto que Jesús con sus discípulos y una gran multitud llegan a Jericó o salen de uno de los Jericó, porque eran dos, y pasan por el lado de la casa de un hombre mendigo y ciego. ¿Y cómo era la casa? ¿De concreto, de madera? No, era una casa al aire libre. ¿Pero y cómo va a ser una casa al aire libre? Porque el camino era su lugar de residencia. Entonces vemos ahora que este hombre no solamente tiene necesidad por ser mendigo, no solamente tiene necesidad por ser ciego, sino que también tiene necesidad porque él vive en el camino, él está a la intemperie, él está viviendo
donde nadie en un sano juicio podría vivir. Y dice el texto, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, bueno, yo sé la parte que viene. Si él oyó que era Jesús Nazareno y él no veía, es obvio que no conocía a Jesús, y él oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Yo sé lo que viene después. ¿Cómo va a dar voces? Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, Jesús Nazareno. Chequé el texto a ver si eso es lo que dice, versículo 47. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hermano, pero la multitud no estaba llamando a Jesús como hijo de David. La multitud estaba llamando a Jesús, ¿cómo qué? Como Jesús de Nazaret, porque él era nazareno, él era de ahí, pues lo está llamando de esa manera, y es que todo el mundo lo está llamando así. ¿Sabes qué? Si tú le vas a pedir a Jesús, asegúrate que cuando tú le pidas a Jesús, no necesariamente tú le pidas como todo el mundo le pide. No haga las cosas porque todo el mundo lo está haciendo. Hablando de la ciudad de Nazaret, que es una villa pequeña, Jesús vivió allí un tiempo cuando niño, pero esto era una ciudad sin importancia, era una cuenca, era una ciudad que estaba rodeada de montañas y quedaba como en un hoyo, quedaba ahí metido, encerrada por colinas, y casi nadie le daba importancia a Nazaret. Por eso dice uno de los discípulos, y de Nazaret podrá salir algo bueno, de ahí podrá salir algo que sirva. Claro que no. Lo que no saben, escuche bien, que en Nazaret, por estar rodeada de montaña, en la niñez de Jesús se cree, la Biblia no lo dice, que Jesús se subía a esas montañas y desde allí podía contemplar toda la ciudad, todos los pueblos, y eso fue un tiempo que le sirvió de crecimiento, eso es lo que se cree. Pero ellos lo llamaban la multitud Jesús de Nazaret, porque eso es lo que es. ¿De dónde él saca llamarle diferente? ¿De dónde él saca llamarle Jesús, hijo de David? Para entenderlo tengo que citarle la Biblia, Lucas 1, 30 al 33. Escuche bien. Entonces el ángel le dijo, aquí el ángel está hablando a María, la madre de Jesús, antes de Jesús nacer, de Jesús el hombre. No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. El privilegio, escucha cuál es. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Escuche ahora. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y escuche ahora cómo entra lo de Hijo de David. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. De manera que aquí en el versículo 47 de Marcos 10 dice que oyendo este Bartimeo que era Jesús Nazareno, él sabiendo que de Nazaret no había importancia, indaga, pregunta, pero Jesús, ¿cuál? Bueno, el que dice que él es hijo del Dios Altísimo, que es Salvador y que él tendrá el trono de David su padre, y que entonces él reinará para siempre. Dice entonces que él le llamó Hijo de David, ten misericordia de mí. Piensa en un momento qué pasó en ese lugar, donde hay un coro diciendo Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, y de repente sale alguien, escuche bien, gritando, porque el término griego original dice que este hombre gritó con un júbilo, con un gozo, con una alegría, como diciendo, he descubierto al Salvador y voy a clamar por ese Salvador. Y de repente, en medio de esa armonía díscola de la multitud llamando a Jesús de Nazaret, el hombre del pueblo sin importancia, hay uno que sabía que iba a pedir, pero que iba a pedir lo que necesitaba pedir en el momento correcto y a la persona correcta, y activa en el mundo espiritual la atención no solamente de Jesús, sino también de los que están allí, diciendo,
Jesús, hijo de David, en otras palabras, citando una profecía que él nunca había leído, pero que indagó en el momento de que Dios lo hará a Jesús rey, como hizo con su antepasado David, y que gobernará la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. ¿Sabe lo que estaba haciendo este mendigo ciego que vivía en la calle? Está declarando públicamente: Hijo de David, Rey eterno, que gobernará la nación de Israel para siempre, y que tu reinado no terminará nunca. Ten misericordia. Le voy a dar un dato. La palabra que él usa no es ten misericordia de mí. La palabra no es, en el original, no es misericordia. ¿Qué es misericordia? No darle a alguien lo que ese alguien se merece. Una persona merece la cárcel, por misericordia no te doy la cárcel. Él pide, en el término que él usa, es una combinación en el griego que significa: no me des lo que me merezco, pero dame lo que no me merezco. ¿Sabe lo que él dijo? Ten misericordia y ten gracia sobre mí. Mírame a mí. No me des lo que yo merezco como un mendigo. No me lo des. Eso es misericordia. Pero dame lo que no merezco. Lo que no me merezco como hijo tuyo, porque no lo soy en este momento. Dámelo también. Hermano, y la gente, dice la historia, que se paró y fue al ciego y le dijo: oh, qué hombre tan iluminado eres, que estás pidiendo, llamando a Jesús. Eso es lo que dice la historia. Versículo 48. No, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aplicación de esta parte, que es importante. Si vas a crecer en tu relación con Dios, si vas a tener una comunión íntima con Dios, debes estar consciente de que hay gente a tu alrededor que van a tratar de detenerte, van a tratar de desviarte, van a tratar de licuar, de aguar, van a tratar de que tu relación con Dios no sea una relación efectiva y poderosa. Pero este hombre, dice la historia, que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Versículo 49. Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Aquí hay cosas maravillosas en esta historia. Este hombre es impedido, o tratan de impedirle de que clame al Rey de Reyes. Y después los mismos que trataron de detenerle ante la orden de Jesús de que lo traigan ante él, van y le dicen: ten ánimo, has logrado lo que tú has estado buscando. ¿Acaso no es eso lo que dice la Biblia en el Salmo 23:5, cuando dice el salmista: prepara mesa en presencia de mí, delante de mis angustiadores? El hombre estaba allí. Pero hay algo que llama mi atención, y es que en el versículo 49, donde dice que dice la historia que Jesús se detuvo, no es un se detuvo silente. Lo explico. No es que Jesús iba caminando y de repente Jesús se paró y comenzó a hablar con alguien. El término griego, otra vez aquí, deja ver que Jesús tomó el control, es lo que quiere decir. Que Jesús ejerció autoridad. En otras palabras, yo quiero pensar, porque no lo dice el texto, no lo puedo afirmar, pero puedo pensar que fue así, que Jesús le dijo a la multitud: silencio. Y allí todo el mundo quedó en silencio. Y entonces, cuando había silencio, dijo: tráiganlo ante mí. Versículo 50. Él entonces, arrojando, lo que tiene Reina Valera, la capa. Eso es lo que dice. Su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Recuerdan que le dije que cuando dice el término al principio que él estaba mendigando en el camino? Versículo 46, el término, el camino ahí es que él residía. Eso es lo que significa. Pues quiero decirle que
la construcción, lo que le servía de casa en ese lugar donde él moraba era precisamente esta capa, por eso dice su capa. Esa capa, hermano, le servía para guarecerse cuando llovía, pero también para cubrirse del sol. Esa capa era su banco porque ahí le depositaban las monedas, las ofrendas que le daban, las miserias que le daban. Ahí en la capa estaba ahí. Pero también, escuche esto, la capa identificaba a este hombre. Pregunto, ¿por qué este hombre, cuando Jesús lo llama, recuerde que el título es si vas a pedir a Jesús, pide más visión? ¿Por qué este hombre, cuando llega frente a Jesús, antes de ir a Jesús, tira la capa, suelta la capa y la PDT dice que dio un salto? O sea, tomó una acción instantánea. ¿No le choca a usted o le llama la atención que eso mismo hizo Zaqueo cuando tuvo un encuentro con Jesús? Se tiró del árbol. Es que cuando usted puede ser vago, puede ser lento, lenta, puede ser una persona que piensa mucho, pero cuando está frente a Jesús, ahora en este tiempo, en oración, y Jesús le llama a la acción, usted puede lanzarse con seguridad, porque el Señor le ha llamado y Él sabe lo que está haciendo. Así que este hombre soltó su capa, o sea, soltó la estructura de su casa, soltó su cuenta de banco. Yo me imagino si es en este tiempo que pasa esto, hubiese dicho Zaqueo, hey, ven acá, mira, hey, ven acá, toma esos 5 pesitos, guárdame esa capa ahí, porque voy a ir a hablar con el Rey de Reyes, y si él no me hace lo que yo quiero, yo vuelvo a coger mi capa y vuelvo a seguir viviendo. ¿Sabe qué? Eso no es evangelio, eso no es vida cristiana, eso no es encuentro con Dios. Cuando hay un encuentro verdadero, cuando hay un toque del Espíritu, cuando la gracia irresistible de Dios nos toca, nos llega, nosotros soltamos todo por ese amor divino del Señor. Y él de un salto se puso frente a Jesús. Y entonces ahora Jesús le dice, versículo 51, ¿qué quieres que te haga? Ay, Dios mío, qué palabra. Usted no ha... Por eso le dije que esta historia no es muy entendida. Porque usted me dirá, no, pero él pidió, sí, él pidió, yo sé lo que él pidió. Lo que yo quiero saber es, escuche bien, ¿qué hubiese pedido usted en ese lugar? ¿Qué hubiese pedido yo en ese momento? Porque usted me va a decir a mí ahora, pero él era ciego, él tenía que pedir la vista. ¿Quién le dijo a usted que él era ciego? Pero el texto, no, pero es que usted no está entendiendo. Él no podía ver con los ojos físicos, pero él fue del grupo de la multitud y de los discípulos. Fue el único que tuvo visión en ese lugar. Fue el único que pudo ver lo que la multitud no estaba viendo. Fue el único que llamó a Jesús con el título mesiánico, el título bíblico que ya en el libro de Lucas 1:30 al 33 ya se había profetizado. Él es el único que reconoció sin haber leído la Biblia lo que ya Isaías 700 años antes había profetizado. Que nacería un niño y que sería admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Entonces, ¿de qué usted me está hablando de que era ciego? Este hombre llega frente a Jesús y Jesús le pone el reto más grande de su vida. ¿Cuál era el reto? ¿Qué tú quieres que te haga? Dime tú. Y el texto dice que él le dijo que recobre la vista. Quiero llevarlo a lo que dice el texto en el original, en el griego. Él dijo, quiero mirar hacia arriba. Quiero levantar los ojos. Quiero poner la vista en algo más alto. En otras palabras, aunque en nuestras traducciones dice que él pidió que recobre la vista, o sea, la funcionabilidad del ojo físico. En el texto original, el texto griego, el texto antiguo, el idioma antiguo, no es eso lo que dice. ¿Y qué dice? Es lo que le digo al Señor, yo quiero que tú me ayudes a poner mi vista en lo de arriba. Yo quiero que tú me ayudes a poner mi vista en algo más grande. Yo quiero que tú me des más visión, en otras palabras. Pero ¿cómo es eso? Por eso Jesús le responde, tu fe te ha hecho salvo, tu fe te ha sanado, te ha salvado.
ahora eres libre. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue a hacer su vida. No, dice el texto, escuche bien, que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En otras palabras, mis hermanos, primera aplicación. Si vamos hoy a tener encuentros con Dios a través de la oración y vamos a pedirle al Señor, asegurémonos que cuando lleguemos frente al Señor sepamos qué vamos a pedir, cómo vamos a pedir y para qué vamos a pedir. Y la conclusión, no hay ningún problema grande ante Dios. No hay problema suficientemente grande si Jesús está a tu lado y de tu lado. Lo voy a repetir, porque Jesús estaba al lado de él. Pero el momento de la prueba de saber si estaba de parte de él fue cuando Jesús le preguntó, ¿qué tú quieres que te haga? Señor, yo quiero que tú me pongas los ojos verdes, porque como los gringos tienen los ojos verdes y los puertorriqueños los tenemos marrones y negros y nos tratan mal, yo los quiero verdes como los... Señor, yo quiero unos ojos que cuando yo vea, yo pueda ver así como el águila para, tú sabes, porque yo así, y no, él lo que pensó fue, yo necesito poner mi visión en lo de arriba, dame visión para arriba. Dame una visión que yo pueda ver hacia arriba. Dice, dame vista que yo pueda mirar hacia arriba. Dice en el texto antiguo. Dame más visión. Yo tengo visión, pero quiero más. Y Jesús le concedió y este hombre quedó salvo y quedó sano y seguía a Jesús. Mis amados hermanos, cuando nosotros tengamos la atención de Dios a nuestras oraciones, cuando Él nos pregunte, ¿qué quieres que te haga? Asegurémonos de pedir más visión. Asegurémonos de pedir más visión para entender a Dios y entender el tiempo en que estamos. Porque el problema de este tiempo, el problema que estamos viviendo en este tiempo, no es la pandemia, no es la crisis económica. ¿Sabe cuál es? La falta de entendimiento de la gente de los tiempos en que estamos. Conocer el tiempo profético de Dios en que estamos. Y usted oye a la gente haciendo planes a largo plazo y no está mal hacer planes a largo plazo. Lo que está mal es hacer un plan a largo plazo que no sea un plan traído por Dios a tu vida. Porque eso es perder el tiempo. En esta historia, ¿cuál es la parte aplicable? Ya lo dije, cuando estemos frente al Señor y Él nos pregunte, ¿qué quiere que te haga? Asegúrese de que lo que usted está pidiendo está conforme a la voluntad de Dios. Amén. Señor, estoy perdiendo la vista de este ojo, devuélvemela. No, Señor, dame más visión para acercarme más a ti. Dame más visión para ser más asertivo, más asertiva. Dame más amor para entender a la gente en este tiempo tan difícil. Señor, dame más capacidad de darle a la gente. Mientras hay otros pidiendo al lado, Señor, dame más dinero para diga, no, Señor, yo no quiero más dinero, yo quiero más capacidad para ayudar a la gente. ¿Y por qué tú no pides dinero? Porque el dinero está hecho. Dios lo va a traer. Señor, he predicado tu palabra.